Madrid es una ciudad trágica. Como muchas otras, ha sido incapaz de aportar una identidad clara a su periferia, encontrando sus tejidos separados y segregados, y Chamartín es una prueba de ello. Decumanus es una investigación que propone cómo intervenir dentro de estas periferias genéricas. Para ello, abrimos un nuevo eje, desde el hipódromo hasta el aeropuerto, que cuando llega a su cardo, la Castellana, se densifica generando ciudad. El centro frente a la periferia, y la gran pregunta, ¿cómo abrimos una nueva avenida dentro de esta periferia genérica? Debido a su esquema de capas superpuestas, la intervención en la ciudad histórica es un vaciado, como vemos con Haussmann o en la propia Gran Vía. Sin embargo, debido a sus características, la intervención en la periferia genérica es todo lo contrario. Debe de ser un lleno para lograr un esquema de capas similar al anterior, y así constituir un hojaldre urbano, que en su interior contenga ciudad. Y esta es la razón volumétrica de la forma. Decumanus es la grapa que cose la fractura de su cardo, la Castellana, del paseo que se origina en la ciudad histórica y que crece hacia el norte, desdibujándose y perdiendo su identidad castiza, y de la infraestructura ferroviaria, principal arteria de la ciudad, ambas de nuevo unidas. La intervención transversal como remate final del paseo de la Castellana, pero también como puerta norte de acceso a la ciudad. La intervención lineal para unir esos tejidos segregados de esa periferia. El proyecto, por tanto, trabaja catalizando situaciones urbanas a través de artefactos escénicos. Es decir, los ingredientes del proyecto son las escenas, heterogéneas y diferenciadas entre sí, pero que reflejan los mecanismos de la ciudad, en este caso, Madrid. La escena monumental, la recreativa, la productiva, la comercial, la doméstica, la turística o la acumulativa. Si analizamos uno de los fragmentos del Decumanus, para lograr este hojaldre urbano, el proyecto toma dos de las anteriores escenas y las contrapone para generar una tercera, un espacio negativo intermedio que resume la tensión y la especialidad de todo el proyecto, y que es el que se conecta con todo lo que hay a su alrededor. Decumanus es un esquema de capas, donde se añaden diferentes tramas urbanas reconocibles, cuya escala depende de los programas y de los usos que vayan a albergar en su interior, y también se añaden una serie de elementos singulares a lo largo de la linealidad de la trama. Es precisamente el espacio negativo intermedio el elemento homogéneo que se mantiene constante a lo largo de todo el Decumanus, y sobre el que se van pinchando las cuatro hibridaciones en las que están compuestas Chamartín, y que veremos a continuación. La primera de ellas está situada sobre la playa de Vías. Se propone un prototipo de estación satélite, situado al norte de la actual, donde se contrapone la escena productiva superior con la escena monumental. La cubierta queda fragmentada en múltiples bóvedas, unas de tránsito y otras de espera, aportando una imagen casi piranesiana al conjunto. Decumanus en este punto es la puerta de acceso a la ciudad. La segunda contrapone la escena comercial con la escena contemplativa de la parte superior. Las plazas vuelan y se conectan, la estructura metálica abraza los espacios, y la nueva topografía se eleva del suelo y se conecta con los cilindros de procrastinación. La tercera de ellas está situada sobre las viviendas de Zuazo, y en ella se hibrida la escena doméstica con la escena monumental de una nueva plaza. Se añaden nuevos equipamientos, y se relocaliza el colegio y el mercado. Por último, la cuarta de ellas es el remate final del Paseo de la Castellana, y en ella se contrapone la productiva con la recreativa. El proyecto en este punto se vincula con dos de las cuatro torres, con la Torre Caleido y con el Hospital La Paz, convirtiéndose en un gran conector. Y es precisamente esta la que estudiaremos más a fondo a continuación. Las escenas se contraponen, pero al mismo tiempo se complementan. Una de ellas está dedicada a la alta producción de capital, la otra a todo lo contrario, al ocio, el disfrute y la pérdida de tiempo. Pueden parecer enemigas incómodas, pero lo que están buscando es generar a cota 7,5 el espacio negativo intermedio, que en un futuro albergará los andenes de la ampliación de la línea 11. A cota de calle, la escena recreativa queda condicionada por los apoyos estructurales de la escena productiva superior. Los muros de hormigón armado se van retorciendo y envolviendo no solamente las comunicaciones y las instalaciones, sino también albergando cierto programa productivo, recreativo, que queda diseminado por toda la planta, invadiendo incluso parte de las preexistencias, como la torre espacio o la torre de cristal. Se insertan también dos grandes masas de agua que definen el espacio, y dos elementos singulares en los bordes, un auditorio, que tiende un cordón umbilical al resto del proyecto, y el cilindro sobre la Castellana. Este cilindro cultural alberga en su interior un ecosistema importado desde la Sierra de Guadarrama, y está situado en la intersección del Cardo con el Decumanus. Es precisamente este último el que se elige para desarrollar el cálculo estructural. 6 grandes pilas de hormigón armado son las que sustentan la estructura metálica de la maceta que contiene el parque urbano. Posteriormente, la estructura metálica se dispone de forma radial en la parte superior, sustentando un anillo de rigidización, que sujeta el programa cultural fragmentado y también la cubierta,
que es capaz de filtrar la luz a través de sus capas. Por otro lado, la escena productiva de la parte superior queda organizada de una forma completamente distinta, de una forma reticular, en la que se van contraponiendo las bandas de núcleos e instalaciones con las bandas programáticas. Dado que el proyecto quiere lograr este esquema de capas, las necesidades estructurales de cada una de las escenas son diferentes. Por lo tanto, esto queda solventado con una estructura mucho más pesante, formada por esos muros de hormigón que se van plegando, rigidizándose, y sobre la que se apoyan los núcleos metálicos estructurales, de los que cuelgan no solo las instalaciones y las comunicaciones, sino también el propio programa productivo. Otro elemento importante es el velo perimetral, que es aquel que da una imagen constante a todo el alzado del proyecto y que envuelve a todas y cada una de las escenas. Por tanto, este programa productivo queda encapsulado dentro de estas carcasas estructurales, que se encuentran como naves varadas entre los núcleos que se disponen a lo largo de la planta, dejando amplios espacios diáfanos en el interior que van desde los 18 hasta los 24 metros de luz. El detalle y la materialidad son los que definen la imagen final del proyecto. Las envolventes traslúcidas y esmeriladas dejan entrever desde el interior visuales transversales y longitudinales del proyecto. Los detalles constructivos están pensados para generar luces y sombras, claros y oscuros, y de esta manera crear las atmósferas interiores tan características del Decumanus. Los detalles constructivos no pertenecen única y exclusivamente a esta escena, sino que son extrapolaciones mediante las cuales creamos un lenguaje de proyecto y se es capaz de reconstruir el resto de las escenas. Por lo tanto, abrimos una nueva gran avenida, llena y condensada, una estructura y urbanismo utópicos, un monumento, el monumento de lo genérico, mutando y cosiendo los tejidos segregados de la periferia. Bienvenidos a Decumanus.